porque hasta el tema de la vida se ve en juego en estos famosos créditos gota a gota que se dan, porque lógicamente no respetan ninguno de los preceptos legales. En realidad, peligroso no solo viene a ser los famosos créditos gota a gota, no, el hecho de que yo no tenga la capacidad de pago y adquiera un crédito es el error más grande. De algo que empezó quizás por una suma de 200,000 terminó en 15 millones. Bienvenidos a este sexto episodio del tercer podcast de Acelecom Abogados. ¿Y qué vamos a hablar en este episodio? Este episodio va muy relacionado con el anterior. ¿Por qué? Porque esta temporada es una temporada pues muy linda, es pesada, pero también nos lleva a riesgos. Entonces, ¿qué es un crédito peligroso? ¿A qué nos puede llevar un crédito peligroso? Y para eso tenemos a una invitada súper especial, súper carga, a la licenciada Adriana López. Adriana, bienvenida. Hola, buenas tardes, Kembly y Valeria, un gusto, y bueno, a todas las personas que en este momento nos están escuchando, ya sea día, de tarde, de noche, ¿verdad? No sabemos en qué momento, en la comodidad en la que estén, un gusto, y en lo que les pueda colaborar, pues estoy a la orden. Me parece que el tema que vamos a abordar es bastante interesante. Muy importante, que creo que todos deberían de saber, es que Adri, acá en Acelecom, es nuestra experta en cobro judicial. Entonces, Adri, si quieres, se presenta un poco para que las personas sepan un poco de su experiencia y pues háblenos para que la conozcan un poco. Se familiaricen con su voz. Me parece muy bien. Bueno, la parte del cobro judicial es súper importante. Acá en Acelecom nosotros la desarrollamos en cantidad, por no decir casi que por maquila, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es un tema que se viene a desenvolver mucho en la sociedad costarricense. Hay algo importante, no todos los costarricenses son tan ordenados financieramente, entonces hay cosas que quizás deberíamos como de ir evitando y cambiando la cultura para que sea más fácil no tener que llegar a este tipo de procesos, ¿verdad? Que ustedes están mencionando. En Acelecom, efectivamente, bueno, yo tengo la coordinación del área de litigio, me fascina el cobro judicial, digamos que casi que lo siento que me pasa por las venas, yo lo siento. Entonces, pues sí, es un tema que en estas temporadas, más que todo cuando estamos llegando a diciembre, cuesta enero todavía peor, o sea, se pone un poco más complejo. ¿Por qué? Porque las personas buscan la posibilidad de adquirir un crédito pues rápido, fácil, pero no se dan cuenta si realmente puede ser a futuro un crédito peligroso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, para explicarles en palabras en realidad muy sencillas. Cuando nosotros llegamos y vemos un tema de que la persona va y solicita ante un ente bancario un crédito y le dice el ente bancario, no se lo puedo facilitar, pues considero que también uno tiene que ser responsable y decir, no. Si el banco no me lo está facilitando es porque no cuento con la capacidad para pagarlo posteriormente. Sin embargo, hay personas que pues quieren el regalo del último momento para diciembre y entonces como quieren eso, lógicamente, ¿qué hacen? Adquieren créditos que yo les llamo como créditos peligrosos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hipotéticamente Valeria quiere regalarle a Kembly el iPhone del año. Por favor. Entonces, se lo merece. Sí, me lo merezco, lo espero en mi amigo Entonces, secreto. ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede eso, Valeria tal vez no cuenta con los fondos, pero existe una persona que sabemos que de una u otra forma los prestamistas que todavía no están regulados, porque hay muchas personas que a la libre simplemente prestan dinero, tal vez lo hacen bajo condiciones que no son las más óptimas, y aquí es donde empezamos a ver los famosos créditos gota a gota. ¿Quién los regula? Pues nadie lo regula. ¿Por qué? Porque se dan justamente en una parte del comercio que no está legalizada, y ahí es donde empiezan a tener los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que después vas a tener créditos regulares que fueron efectivamente brindados o otorgados cuando contabas con liquidez, y vas a tener otros créditos que van a ser peligrosos realmente, porque hasta el tema de la vida se ve en juego en estos famosos créditos gota a gota que se dan, porque lógicamente no respetan ninguno de los preceptos legales. Entonces, cuando se llega a diciembre, la mejor recomendación que uno puede tener es no adquiera ese tipo de créditos. Si usted no tiene los fondos para darle a su familiar un buen regalo, mejor un abrazo y que tenga una feliz Navidad y listo. ¿Por qué? Porque si no después se va a ver perjudicado, pero al 100%. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esos créditos también que se consideran riesgosos? Cuando usted adquiere un crédito de esos, no solo existe un desbalance en la época navideña, porque no lo tenés, pero lo adquirís y ya solucionás momentáneamente. Pero ¿qué pasa en enero? Después.
Por algo la cuesta de enero. Por algo es la cuesta de enero, porque muchas personas vienen y adquieren ese tipo de créditos en diciembre porque de una u otra forma dicen, no, ni siquiera con el aguinaldo, quiero darme mis lujos. El típico, para eso yo trabajo, ¿verdad? Y pasamos la tarjeta y todo mal. Eso, y también que decimos, no lo empiezo a pagar ya, lo pago dentro de un mes, lo pago dentro de la otra quincena, lo saco para la siguiente. Con el bono escolar lo saco. Y ¿sabes qué es súper interesante ahora que mencionas ese tema, Kembly? Cuando las personas empiezan en esa temática, en Costa Rica existe una muy mala creencia, eso es para todos los que nos están escuchando y viendo. Las personas creen, yo no entiendo por qué, por default, o sea, porque no lo he logrado entender, que para que un crédito sea trasladado a cobro judicial tienen que pasar 3 meses. Y es el error más grande. De hecho, sí, de hecho en todos lados se escucha eso. Todo no ha llegado 3 meses. No han pasado 3 meses. La puedo seguir pasando porque desde el último pago no han pasado 3 meses. Voy a hacerle un abono parcial para que no cumpla las 3 cuotas. El mínimo. Exacto. El mínimo. Así. Solo y me compro las papitas que quería y pago el mínimo. ¿Qué es lo que pasa con estos créditos? Bueno, en realidad peligroso no solo viene a ser los famosos créditos gota a gota, no, el hecho de que yo no tenga la capacidad de pago y adquiera un crédito, porque sabemos que hoy en día muchos entes están regulados, hay entes que quizás todavía no, y ya y lo hacen de manera irresponsable, ¿verdad? Simplemente te hicieron ahí un estudio, pero no tan completo como debería de ser, y te dieron el crédito, o sea, a sabiendas de que después quizás no lo vas a poder pagar. Lo que pasa aquí, lo que a mí más me preocupa, que veo que se viene desenvolviendo en la sociedad costarricense, es el hecho de que justamente van postergando el pago de las cuotas. Entonces las personas... O incluso, perdón Adri, que llegan y empiezan una ola de voy a pedir otro y otro y otro para pagar el primero, y cuando se dan cuenta tienen una bola de nieve. Una bola de nieve, y que vuelve como a lo que usted dice, una práctica que muchos, si lo que no es refunden. De hecho, el término es que refunden el crédito. Entonces, voy, pido en este, no me alcanza, voy y pido en el otro y vuelvo. Y así se hace un montón. Y algo que empezó quizás por una suma de 200,000 terminó en 15 millones. Justamente porque van haciendo las refundiciones. Y así los procesos. Exacto. Y el tema es que cuando ya no puedes pagar y te presentan el proceso, entonces las personas dicen, bueno, tengo el proceso de cobro. Ya no tienen que estarme cobrando en sede administrativa. Voy a esperar hasta que me notifiquen. Y cuando a mí me notifiquen, entonces ya yo busco cómo pagar o cómo solucionar. Pero resulta que llegaron y los notificaron y dijeron, la verdad es que no tengo nada que me embarguen, porque ahora tal vez no tengo trabajo, no tengo bienes, no tengo nada. Pero no podemos dejarlo solo ahí porque justamente se viene a convertir y sigue todavía más grande el crédito peligroso. ¿Por qué? Porque entonces resulta que 2 años después Adriana obtuvo un trabajo. Y entonces, adivinen qué, le embargaron el salario a Adriana. Y entonces, Adriana tiene la teoría, como la tienen muchas de las personas, que aquí las vamos a sacar de ese engaño tan terrible. Anoten, por favor. Me embargaron el salario, con eso se paga la deuda. Error, eso no pasa. Con el embargo de salario no se paga la deuda. No. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque yo personalmente le llamo el efecto bolita de nieve. Creo que Kembly me ha escuchado mucho mencionarlo, y es que me van embargando el salario, pero la porción que me embargan es muy mínima. Entonces, como me embargan una porción mínima, el acreedor, ¿qué hace? Va liquidando intereses, y aquello va creciendo. Entonces, por más de que me embarguen el salario, eso cuando viene el proceso y se hace la aplicación de esos dineros que me retuvieron, se lo van a aplicar o a los honorarios del abogado o a los intereses, pero nunca llega a tocar el capital. Entonces, lógicamente, sigue ahí el capital sigue generando intereses y eso nunca lo vas a pagar. Que tal vez, ahorita, antes de cortarte la idea, porque en casa, bien, nos escuchan abogados, nos escuchan personas, como hablábamos, desde la casita, desde el carro. ¿Qué es liquidar intereses? ¿A qué nos referimos con liquidar intereses? Vamos a ver, tal vez un repaso muy rápido. Por favor. Sí, tiene que ser. Un repaso muy rápido. Lo primero, vamos a tener un proceso monitorio. ¿De dónde va a surgir ese proceso? Usted fue y firmó un pagaré o una letra de cambio. Solo usted sabrá lo que firmó, ¿verdad? Es muy importante leer esos documentos. En el mejor de los escenarios, que sea un proceso monitorio, porque sea un pagaré o una letra de cambio. Ese es el mejor de los escenarios, ¿verdad? Va bien, como decimos. Va muy bien. Entonces, lo primero, como bien lo dice Valeria, leer ese título. ¿Qué es lo que dice ese pagaré? ¿Qué es lo que dice esa letra de cambio? Los intereses. No, pero antes de los intereses hay una todavía más importante, y es la cláusula del vencimiento anticipado. Y es lo que les decía. Cuando existe la cláusula del vencimiento anticipado, el acreedor no se tiene que esperar
hasta los 3 meses. A mí me correspondía pagar ayer y no pagué ayer, hoy mismo me pueden estar presentando el proceso monitorio. Y entonces ahí es donde está el problema. Ahí los estamos sacando a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento del engaño. No hay que esperar 3 meses. Ahora, si su pagaré no tiene la cláusula del vencimiento anticipado, pues todo bien. ¿Por qué? Porque como decimos en derecho, el que plazo tiene, nada debe. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene una fecha de inicio y una fecha del último pago y no dice nada más dentro del pagaré, usted tiene plazo para pagar. Y la deuda se puede hacer exigible hasta el momento en el cual llegue la fecha del último pago. Ahora, si dentro del pagaré está fecha de inicio y fecha del último pago, pero también existe esa clausulita que literalmente dice, ante el incumplimiento de uno solo de los pagos, se hace exigible la deuda en su totalidad, ya ahí yo como deudor tengo problemas porque ya sé que el primer pago que incumple me pueden ejecutar. Y ahora, por presentarme en el proceso monitorio, ¿qué me va a cobrar a mí como tal el acreedor? El capital, me va a cobrar los intereses, que lógicamente los intereses van a ir desde el momento en el cual yo dejé de pagar hasta el momento en el cual se presenta la demanda. Esa es la liquidación de intereses, porque van a calcular los días sobre el capital que yo estoy debiendo. Lógicamente aplicando las tasas de interés que estén en ese pagaré o en esa letra de cambio estipulados. Ahora, para aclarar lo que Kembly decía, una vez que está presentada la demanda como tal, va el periodo de notificación. Entonces van a ir a buscar a los deudores. Y ahí también como deudora tengo que tener mucho cuidado. Aquí lo estoy enfocando a los deudores, pero ya vamos a darle unos sencillos a los acreedores. Excelente. ¿Por qué? Porque si yo llego como deudora y doy una dirección que está mal, pensando en, nunca me van a encontrar, nunca me van a cobrar, es el error más grande. Ya les iba a decir muchachos, ya estoy acostumbrada. Muchachos, todos son jóvenes. Todos somos jóvenes aquí. Es el error más grande porque resulta que cuando yo firmo un documento, un pagaré como tal, una letra de cambio, eso se le llama domicilio contractual. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo establezco que vivo en San José Centro, Catedral, Casa Color Rosada, y por alguna razón efectivamente existe una casa color rosada en esa dirección y van y me notifican, aunque yo no viva ahí, voy a quedar por bien notificada en el proceso y no hay forma de que me pueda defender. Entonces tenemos que ser muy sabios a la hora de brindar las direcciones y realmente ser honestos en dar la dirección correcta. Y si posteriormente hacemos un cambio de domicilio, informarle al acreedor, eso es súper importante, porque después van y me notifican en un lugar en el que ya no vivo. Pasa mucho con las personas que pasan arrendando continuamente distintas viviendas. Entonces hay que tener mucho cuidado de mantener a los acreedores, aunque uno no lo crea, informados de dónde vivo, para que después no me vayan a notificar en otro lugar. Eso es más que todo por defensa del deudor al notificarse. Claro. Porque el problema se da cuando llega la demanda, te notificaron y no saben nada. Que hacer. Exacto. Porque ese es el tema. Van y te dejan a la Casa Rosada la notificación. El proceso monitorio, para los que no sabían, tiene 5 días para contestarse. Entonces, si en los 5 días no se contesta, es como que yo haya dicho a todos sí, ¿verdad? Entonces, como cuando estaba solicitando el crédito, a esa le llamo la zona rosa, porque te piden lo que sea, y va, sí, claro, aquí está, tenga, con tal de que me dé el crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que está notificado, adquiere sentencia en firme, y cuando tiene la sentencia en firme, ahí sí, viene el problema, porque es donde ya no solo te liquidan los intereses que estaban en la demanda, sino que te siguen liquidando, y eso va haciendo la bolita de nieve. Entonces, sí es un tema de analizar, me parece a mí, a lo interno. ¿Por qué? Porque el crédito peligroso no es solo ir a adquirirlo de manera irregular, sino inclusive el adquirirlo aún de manera regular, pero no siendo consciente de mi capacidad económica. Y en estas fechas, que todo empieza a sonar tan lindo y todos queremos mucho dinero, pues lo mejor es realmente analizar si tenemos la capacidad para pagarlo posteriormente. Bueno, tal vez, Adri, las personas que, hasta ahorita están escuchando este consejo, ¿qué tal vez usted les recomienda de cómo afrontar estos procesos? ¿Qué les recomienda? Y también tema, como usted dice, en plazos y qué se les viene, por así decirlo, que tal vez no están muy familiarizados y ¿qué hago? ¿Qué es este proceso en sí? ¿Cómo lo afronto, básicamente? ¿Qué hago? Bueno, busquen a un abogado y puede ser Adri. Bueno, sí. Eso sí. Esta idea me gusta. Esa idea me gusta mucho. Lo primero que ustedes tienen que hacer, vamos a ver, desde el momento en el que empiezo en una gestión de cobro administrativo, porque es lo que normalmente se suele hacer, ojo, esta no es la regla, pero normalmente se hace una gestión previa de cobro administrativo. Yo les recomiendo, desde que están en cobro administrativo,
busquen el asesoramiento de un abogado y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya dejado de pagar esa deuda hace 4 años y sea un pagaré. Y resulta que ese pagaré sí tenía la famosa cláusula que les vengo mencionando, el vencimiento anticipado, que decía que ante la ausencia de uno solo de los pagos, la deuda se hace exigible en su totalidad. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, porque si ya han pasado más de 4 años, adivinen qué, no sé si algunos yo sé que algunos se van a relacionar ahí, que hace mucho tiempo lo llamaban a uno, bueno, a mí gracias a Dios nunca me llamaron, ¿verdad? Espero que ustedes tampoco, y le decían, No. pague 5,000, 10,000 y le hacemos un arreglo de pago. Entonces eso es, vamos a ver. Eso es una Mary. Eso es muy interesante, porque las personas dicen, bueno, ya no me van a llevar a cobro judicial. A mí me parece que es jugar con la inteligencia de las personas. Lógicamente son estrategias que uno como abogado tiene que utilizar para lograr la recuperación de su cliente. O sea, tampoco podemos ser juzgados, no somos tan malos los abogados como dicen por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si usted va y hace ese pago, tienen que tener pendiente algo. Cualquier pago que ustedes hagan interrumpe la prescripción. Reactiva el plazo, otra vez desde cero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre les digo, desde que ya tienen una gestión de cobro administrativo, busque un abogado, asesórese, pregúntele, dígale, mira, tengo ya 3 años de no estar pagando esta deuda. ¿Qué hago? Para que su abogado le diga, probablemente, si hace un pago, interrumpe la prescripción y empieza otra vez el conteo. Entonces vas a tener que llegar a un acuerdo. ¿Qué me preocupa a mí mucho también cuando se dan estos temas? Que las personas van y hacen un pago y dicen, bueno, después si me ejecutan no pasa nada porque yo digo que ese pago lo hice porque me obligaron a hacerlo para llegar a un arreglo. Eso no sirve. Eso no es una defensa efectiva y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cómo afrontar un proceso de cobro judicial? Bueno, ya estamos en una gestión administrativa. Lo idóneo es que busquen un asesoramiento de un abogado. El abogado les va a decir si hay la posibilidad de eventualmente hacer alguna buena negociación, tratar en la medida de lo posible que dentro de esa negociación no les cobren el último año, o sea, que solamente les cobren el último año de intereses. Sí. ¿Por qué? Porque si no te van a cobrar el último año de intereses, también tenés que valorar cuánto te están cobrando en intereses para más bien si no dejarlo que llegue a sede judicial y solicitar la prescripción de los intereses y después buscar un arreglo. Ahora, si ya tenemos el proceso de cobro judicial como tal, si ya llegamos a ese punto. Ya llegamos a ese punto que yo espero que no lleguemos ahí. Siempre trato en la medida de lo posible cuando mis clientes deudores llegan de buscar un arreglo. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque si llegamos a cobro judicial, ya sabemos que todos los bienes de nosotros se nos van a anotar y no hay forma de evitarlo porque es una de las particularidades que tiene el proceso monitorio. Como tal, embargar los bienes de previo, lógicamente para asegurarse el pago, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo anotado. Cuando tenemos todo anotado, va a ser un poco complicado si tenemos muchos bienes que quieran llegar a un arreglo de pago con nosotros. Sin embargo, yo siempre le digo, el primer acercamiento que sea lo más conciliador posible. Trate de buscar cómo solucionar. Que su abogado busque que realmente le cobren, no sé, solo el capital y el último año de intereses. Que eventualmente traten de negociar que cada parte asuma los honorarios de su propio abogado para hacerlo un poco más sencillo. Ahora, también parte de esa estrategia, pues, es tener mucho cuidado si se firma un nuevo título ejecutivo. Eso es lo primero que buscan. Eso es lo primero que uno busca. Y lo sé porque yo he estado de los dos lados, ¿verdad? Entonces uno trata de, ok, arreglemos, venga, fírmeme este nuevo pagaré. Incluso cerramos ese proceso. La otra vez veíamos un caso. No podemos contar las no. confidencialidades, por favor. No, pero los tips no. Nos van a ver con malos ojos. De los cobros en las municipalidades. Sí. Eso, o sea, vamos a ver, es también otro de los puntos que resulta importante, porque no todo es cobro con ente privado, sino también tenemos cobros con entes públicos. Que hay que tener mucho cuidado cuando ya nos llega un aviso de cobro. Inclusive yo recientemente tuve un caso de FODESAF, muy recientemente. Resulta que la persona jurídica no pagó lo que tenía que pagar y le llegó el cobro. Pero el cobro le decía, tiene 10 días para pagar, caso contrario procedemos en sede judicial. ¿Qué fuimos a buscar? ¿Qué hacemos? La prescripción primero. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es buscar la prescripción. Bueno, lo primero que hizo el cliente, y lo felicito, fue buscar a un abogado. Muy bien, Muy excelente. Entonces, Primer paso. Nosotros, entonces todavía mejor. Después de que ya nos buscó, lo primero que hace uno como abogado es pensar en materia civil. Siempre el primer pensamiento del abogado que defiende al deudor es prescripción. Adri, tal vez aquí para volver, tal vez para las personas que no saben qué es prescripción, ¿nos puede explicar un poco? Porque sí, ya lo hemos hablado, pero me acabo de poner yo,
Y las personas que tal vez no saben qué es prescripción y los plazos que hay, porque creo que también es muy importante antes de seguir y que tal vez las personas se queden como, pero ¿qué es prescripción? ¿Qué es prescripción? Bueno, vamos a ver. Los más comunes en el comercio, que son los que voy a mencionar, tenemos el pagaré, la letra de cambio. Es muy sencillo, así que lo pueden anotar y si no, retroceden el audio y otra vez y otra vez. Y lo estudian. Y hasta que lo tengan. Consultas, por favor. El pagaré y la letra de cambio prescribe a los 4 años. Y a los 4 años, digamos, ¿qué quiere decir prescribir? Que a los 4 años ya esa deuda no es exigible. Pero, ojo, tengo un proceso de cobro judicial presentado. Me hicieron, este es un ejemplo muy claro, me hicieron la deuda exigible desde noviembre del 2019. Y estamos a hoy, noviembre del 2024, y a mí no me han notificado. ¿Qué quiere decir notificar? Que el acreedor no me ha podido informar que tengo un proceso de cobro judicial. Pero, como yo tengo un muy buen abogado, mi abogado me recomendó que tuviera el usuario de gestión en línea. Eso es un tip, y es un tip, vean, de los mejores. Entonces, mi abogado me dice, tenga el usuario de gestión en línea y esté revisando el proceso judicial que usted tiene. ¿Por qué? Porque si a usted no lo han notificado, no tenemos que contestar. Dejemos que el tiempo transcurra. Y resulta que ya llegué y me dice, bueno, de noviembre del 2023 a noviembre del 2019 a noviembre del 2023 ya estaban cumplidos los 4 años. Pero como hasta ahora estoy buscando el abogado me dijo, vaya, solicite el usuario de gestión en línea, que se lo da el Poder Judicial, es gratuito, no tiene costo para los que no saben. Solo se necesita un correo y un número de teléfono. Un correo y un número de teléfono. Y ojo, si estamos en un proceso de cobro, lo correcto es que yo lo vaya a solicitar en otro juzgado que no sea uno de cobro. Esa es regla general. Yo siempre recomiendo cualquier otro tipo de juzgado, de cualquier otra naturaleza, nada más vas y le decís, necesito que me colaboren con el usuario de gestión en línea y listo. Y como él lo dijo Kembly, es un correo electrónico, un número de teléfono, porque te van a enviar un PIN y un correo, vence en 24 horas, así que todo bien. Y es fácil acceso, o sea. Es súper sencillo, en realidad crearlo. Correos, te llega un link, te metes ahí, metes tu cédula, contraseña y listo. Exacto. Y después te vas a donde dice mis expedientes. Exacto. Y ahí es donde viene el tip. En mis expedientes ustedes van a ingresar y van a poder revisar conforme van avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya yo sé que desde el momento en el cual dijeron la deuda se hace exigible desde el 19 de diciembre del 2023 y del 19 de diciembre del 2023 en adelante yo nunca he hecho un pago, nunca. Resulta que yo llego donde el abogado ahora en 19 de noviembre del 2024 y el abogado me va a decir, bueno, pero ya pasaron 4 años desde la fecha en la que hicieron exigirle la deuda, ¿hiciste algún pago? Si ustedes están claros de que no hicieron ningún pago, ahí viene la recomendación. Su abogado, lo más correcto es que les diga que van a solicitar la prescripción de la deuda. Y la prescripción es cuando yo como abogada vengo y digo, lo siento mucho, señor juez, esta parte acreedora ya no puede cobrarle a mi cliente porque ya pasaron más de 4 años desde la fecha en la cual se hizo exigible la deuda. Y con eso, ¿qué logro? Eventualmente, una sentencia que va a decir que la deuda es declarada prescrita y que automáticamente es imposible de cobrar en sede civil. Ojo a lo que voy a decir. Es imposible de cobrar en sede civil. No se va a poder cobrar, no hay forma, porque ya está prescrita, ya está extinta. Pero... Hay un pero. Pero ayer ayer de hecho lo comentaba con mis estudiantes en obligaciones, la deuda civil se extingue, pero la deuda moral no. Entonces, yo sé que ya en sede judicial fue declarado prescrito y ya no le debo civilmente nada a Valeria, pero tengo que tener el cuidado por ahí de que eventualmente, si yo me encuentro a Valeria en la calle, Valeria quizás me haga algún reclamo o algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, tener claro que el hecho de que yo le debía 4 millones, voy y le pago 1 millón, no quiere decir que Valeria dice, no, con este pago ya me reconoció la deuda, otra vez me puedo ir a ejecutar. También, eso es un tip para los acreedores, que no caigan en ese juego, eso no funciona así. Una vez que la deuda es declarada prescrita, no se puede volver a cobrar. Ahora, si el deudor viene y de buena fe le paga algo, pues todo bien, usted lo recibe. No tiene la obligación de devolverlo si después el deudor se lo pide de regreso.
Muy Eso para que lo interesante. tengan en cuenta. Eso le llamamos una obligación natural y es justamente a lo que ni siquiera queremos que lleguen, porque no queremos que lleguen al cobro judicial, queremos que sean organizados en la parte financiera, que analicen muy bien las condiciones de crédito, que analicen si realmente lo van a pagar en esa cantidad de plazos, porque a veces uno dice, voy a adquirir este crédito y lo pago en 3 meses y la cuota va ahí de 200,000, ¿verdad? Mejor hubiese sido que lo dejáramos a 24 meses y que sea una menor. cuota pequeña, vamos a pagar más de intereses, pero que realmente lo pueda asumir. Ok, si lo vemos desde otro lado, ¿qué enfrenta el acreedor ante este proceso? ¿Es un proceso largo? ¿Es un proceso corto? En un mes ya te tengo, te digo como abogado. ¿Qué pasa si digo eso? Qué complicado, ¿verdad? Sí. Porque ser el deudor, vamos a ver, en realidad los dos escenarios son complejos. Sí. El deudor puede resultar muy doloroso, porque no solo es hablar de procesos monitorios, sino también, ahorita estamos hablando de procesos monitorios porque estamos hablando de créditos rápidos y peligrosos. Ajá. Entonces Lo que podría nos pensar llega uno, rapidito. rápido, podríamos pensar en el mejor de los escenarios, como les dije antes, letra de cambio, pagaré. Pero puede resultar más doloroso si resulta que yo quería regalarle a todos un muy buen regalo y para lograr ese regalo fui y hipotequé mi casa. Entonces, peor todavía. O una prenda. O una prenda. ¿Por qué? Porque es una ejecución hipotecaria, voy a poner en riesgo mi patrimonio, claro. la casa donde está mi familia o el vehículo en el cual me traslado a trabajar. los O sea, días. imagínense en el riesgo que existe ahí. Pero como acreedor también puede ser bastante doloroso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en este momento la liquidez, pero puede ser que tal vez una persona sea mi amiga y está pasando por una necesidad. Entonces viene y me dice, bríndeme el crédito, venga, yo le firmo la letra de cambio, le firmo el pagaré sin problema. Y lógicamente uno como acreedor va y presta el dinero. El acreedor tiene que ser consciente de que el momento en el cual entrega el dinero, ya no hay vuelta atrás. Solo queda cobrarlo después y si no paga, enfrentar un proceso judicial que puede resultar inclusive complicado, como él lo dice Cambly. Tenemos que recordar la mora judicial que existe en nuestros juzgados. No es como que yo presento el proceso hoy, que es uno de las creencias de las personas, lo presento hoy y ya mañana está resuelto. No. Eso puede durar años ahí, años. Y vean que lo decimos las tres, es por algo, o sea, Sí. eso es experiencia pura, o sea, es mucho el tiempo. Ahora, sí como acreedor tengo que cuidarme, Cambly, y tengo que cuidarme muchísimo. ¿Por qué? Porque si eventualmente, por ahorrarme un dinero, la letra de cambio la hago yo con un modelo que un amigo me facilitó y la letra de cambio tiene un error, ¿qué hago después? Me va a perjudicar en el proceso judicial. Uno de los más básicos y que suele pasar muy a menudo es que como yo no utilizo la palabra machote porque no me gusta y los que me conocen saben que no me gusta, pero modelo, utilizan un modelo de letra de cambio. Relleno datos. Rellenamos datos, error. Okay. ¿Por qué? Arriba le colocamos 10 millones y abajo en letras le ponemos... Uno. No, le podemos poner en letras 10 millones, pero le ponemos un cero menos después cuando vuelve a ir en numeritos y entonces quedamos con 1,000,000. Sí. ¿Cuánto puedo cobrar como acreedor? Giré 10 millones, pero el título como tal, el Código de Comercio es muy claro, dice que ante un error de esos por parte del acreedor se puede cobrar el monto menor al deudor. Ya el resto del dinero tendré que ir a buscarlo para recuperarlo en otra vía, pero en cobro judicial como tal, en sede civil, eso es lo que puedo cobrar, 1,000,000. Entonces imagínense lo doloroso que puede ser para un acreedor saber que tiene esa reducción en su patrimonio por no haber pagado a un abogado para que le hiciera una letra de cambio o un pagaré. Ahora bien, tengo que tener mucho cuidado como acreedor. Hoy en día sabemos que ya están establecidas por el Banco Central de manera semestral las tasas de interés. Ojo, esto antes no existía. Y la regulación cambió. Entonces, ¿por qué? Porque justamente habían créditos con tasas de interés sumamente abusivas. Entonces ya las personas ya no tenían ni con qué pagar, o sea, era súper complicado. Y como viene a surgir esta nueva regulación, ya hay tasas preestablecidas que se actualizan en enero y en junio, entonces ya vos como acreedor sabes cuánto es lo máximo que puedes cobrar y eso te ayuda a estar dentro del margen legal. ¿Por qué? Porque si cobras más de eso, puedes tener inclusive una multa. Y eso es lo que buscamos, que el acreedor recupere, no más bien que salga perjudicado, ¿verdad? Sancionado. Entonces, esas son las cosas en las que hay que tener mucho cuidado. Aparte de eso, yo siempre lo recomiendo, no todos los acreedores lo hacen, me parece que es de los mejores tips que uno da. Solicítele un SIC. Para mí el SIC es como el estado en el cual la persona se encuentra financieramente ante los entes bancarios. Si usted está bien con el banco, usted no le va a dar miedo presentar ese estudio. No.
Si usted está mal, pues a usted le va a dar miedo. Claro que sí. Y como dirían por ahí, el deudor, si va a ser un buen pagador, va a facilitar toda la información. El que nada debe, Nada teme, así de sencillo. Y parte de eso es como para medir el récord crediticio que tiene esa persona, ver si eventualmente ha quedado en mora con los bancos o no. Si ya usted tiene mucho acceso a información y todo, pues solicite alguna forma de obtener alguna información, Estudio. un estudio de algún buró Ujú, crediticio. ujú. Eso también le va a ayudar para conocer si aparece algún tipo de proceso de cobro judicial o algo así. Ahora bien, parte de las cosas importantes, siempre solicite. Cuando yo soy el acreedor, Ajá. tengo que colocarme en una posición en la que en ese momento yo soy el que tengo el poder. Ujú. No para hacer la ilegalidad y colocarle una tasa de interés abusiva, No. no. Pero sí para obtener la información, porque es mi dinero, son mis recursos los que yo voy a brindar. Entonces, parte de eso es, por ejemplo, solicitarle una dirección clara. ¿Para qué? Para luego saber dónde lo voy a notificar. Kembly no me deja mentir, tenemos casos en los que uno de verdad ya no sabe ni qué hacer para localizar al deudor. Es que Es qué que no importante aparece, o es, sea. y creo que, bueno, hace poco que estábamos en un proceso, como los ticos, por así decirlo, estamos tan acostumbrados a decir, sí, ahí, San José, en la esquina, San José de Santa Ana. O sea, tenemos esa costumbre y de hecho, o sea, en todas las ramas vemos que esas son las direcciones que damos. Por Y completo. realmente, o sea, a nivel de notificaciones en escrituras públicas, necesitamos una dirección exacta. O sea, y no es que vamos a ver esta dirección para que eventualmente no me notifiquen, pero o sea, qué importante es esto y este tip que ¿O está... hasta qué punto llegamos y traspasamos y damos una dirección que no es y me cobran por domicilio contractual? Quedamos peor, porque ni siquiera me di cuenta que me demandaron. Ajá, que No, está- y el tema ahí, digamos, es donde viene el problema que Valeria menciona y el que yo estaba comentando. Doy una dirección incorrecta, pero el problema es que usted está siendo mi acreedora en este momento y a usted le parece tan normal que esa dirección sea tan escueta que usted la nota sin problema alguno. Entonces, el problema es que las dos estamos mal, Ajá. porque quizás yo no lo estoy haciendo con la intención de darle más la dirección, Ujú. sino que tal La vez costumbre. usted la costumbre. Entonces hay que tener mucho cuidado con la costumbre, que no nos Ujú. traicione. Entonces, como acreedor tenemos que ser muy estrictos. ¿Cuál es la dirección? Provincia, cantón, distrito y con las Señas. señas lo más específico que se pueda. Es más, en algunas ocasiones hay personas que dicen, aquí le voy a enviar hasta la dirección que tengo por Waze y usted saca la Ujú. ubicación y la impregna en el Coordenadas. pagaré. Sí, no, y así Cuidando se siempre hace. los datos personales. Sí, muy por supuesto, importante. pero Sí. es que ahí no vamos a violentar datos personales, porque lo que Ujú. vamos a colocar justamente es lo que Valeria dice, las coordenadas. Ujú. Entonces ya llega un punto en el que la persona que en algún momento tiene que ir a notificar, muy Ujú. sencillo, va y coloca esa dirección, porque ahora internet lo es todo, ¿verdad? Gracias a Y Dios. ya llega directamente al domicilio. Entonces Ujú. eso nos va a permitir todavía ubicarlo un poco más. Para mí esos son como de los tips más importantes, ¿verdad? Ujú. Y otro por ahí, porque antes de que ustedes sigan, cuando se firma un título ejecutivo, yo soy acreedora. Ujú. Tengo que analizar cuál es el monto que le voy a prestar a la persona. Ujú. Valore usted si con solo la firma de esa persona es suficiente garantía. Mm. Ojo. O si mejor solicito un fiador. Porque puede ser que el deudor ahorita tenga un salario que apenas sí cubre. Pero ¿qué pasa si traigo un fiador? Mi garantía, o sea, mi pagaré se hace más robusto. Y eso me permite que si después el deudor no paga, el fiador me va a pagar. Ujú. Ahora, yo creo que desde los libros más antiguos, y esto es un punto que por ahí a mí me parece siempre como el punto de dolor que hay que mencionar, Ujú. el fiador dice, hay dos fiadores dentro del pagaré. Ujú. Está el deudor, aparece Adriana, vamos a utilizarnos nosotras, Kembly es la deudora, Adriana como primera fiadora y aparece Valeria Ya me como la segunda llevé en fiadora. Kembly no pagó. Y entonces va la acreedora a cobrarle a Valeria y Valeria dice, no, es que resulta que yo no puedo pagar, entonces quedo yo. Y me busca a mí el acreedor y yo digo, no, pero es que a mí nada me asegura que usted no le haya cobrado primero a Valeria. Ujú. Casi que esa es pregunta de examen. Y la respuesta es, Si son estudiantes de Adri, es pregunta de Apunten. examen. no, ya lo saben, si me están escuchando saben que esa es pregunta de examen, si existe Muy un bien. orden para cobrar y no Ok. existe un orden. Ujú. Cuando existe un deudor y hay dos fiadores, los fiadores en realidad, el fiador es como la palabra para reconocerlos, pero se Ujú. constituyen deudores solidarios. Ujú. Entonces, son deudores solidarios, es decir, si usted no paga, yo tengo que pagar independientemente. El acreedor escoge a quién le cobra. A como nos Ujú. puede cobrar a todas, puede ser que solo quiera ir a cobrarle a usted.
el acreedor es el responsable de decir a quién le cobra, así de sencillo. Entonces hay que tener también cuidado porque cuando somos fiadores a veces llegan y nos tocan la puerta y ¿Me puede hacer un dicen, favorcito? ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede ayudar con una fianza? Es un temita y lo voy a pagar rápido. Después ese pagar rápido termina siendo el crédito peligroso para el fiador que dice, mejor nunca hubiese firmado. Y tal vez como acreedor, perdón que le robé la palabra, también revisar a este fiador, no simplemente, ay, sí, es un fiador, venga, y Me lo firme, llevo, firme. No, no. rápido. También, Todo, o sea, las Revisemos. mismas revisiones, la misma, o sea, Ujú. buscar la dirección también del fiador. Todo tiene que ser igual con el deudor, porque recuerden como si que fuera otro deudor. sí, es que es un deudor Ujú, solidario, con entonces otro nombre. y si el otro no va a pagar, Ujú. tiene que pagar el fiador. Entonces son una de las cosas, pues, que a mí me parece que son necesarias mencionar porque el tema de las fianzas, yo que estoy en la parte de cobro lo suelo escuchar mucho, pero mucho. Vea, es que es mi hermano, yo lo hice por hacerle un favor, Ujú. ayúdeme usted, y el acreedor es el acreedor, y el acreedor quiere recuperar el dinero que en su momento le entregó. Ujú. Entonces, cuando las personas en algunas ocasiones llegan a pedir una fianza, usted valore. Ujú. Y peor aún si pensamos en que yo lo fío a usted y usted me fía a mí, porque eso le llama a uno como fianzas cruzadas. Entonces, en diciembre puede ser que se dé. Entonces, Valeria y yo somos compañeras de trabajo y tenemos que dar el regalo del amigo invisible y no A mí. tenemos combo, assembly. El iPhone que me va a dar, vale. Muy bien. Y Entonces, Adri, no. entonces Y Valeria yo, me dice, yo ay, le ya brindo que el sé dónde vive. Assembly. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, Valeria me fía a mí, yo la fío a ella y no sabemos que yo estoy colocando mis bienes, mi salario, mis cuentas bancarias, todo a partir de esa firma en las manos de Valeria y Valeria está colocando las mías. Entonces yo siempre he dicho, el que firma una fianza, a partir de ahí yo considero que la paz de uno Se perdió. se perdió. Ujú. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguna de las dos incumpla, la van a estar llamando, le van a estar preguntando. Y al final de cuentas no es como le digo, no estoy diciendo que no hagan fianzas, pero analicen bien si realmente esa persona va a poder pagar Ujú. o si después va a ser un dolor de cabeza para ustedes, porque cuando pedimos el crédito somos amigas. Obvio. En el momento en el que alguna de las dos incumple, ya Ya no no. somos amigas. Ya No. no quiero que me llame, ya lo bloqueo. Mi enemiga. Es mi enemiga de por vida, ¿verdad? Sí. Y tal vez también, viendo eso, ¿desde qué punto ustedes dos, como fiadoras mías, qué pasa para cobrarme esa deuda que tal vez el acreedor se las cobró a ustedes dos? ¿Qué vas a hacer? O yo me escondo como deudora. Ya no son ustedes las que se enojaron, soy yo la que me escondo. Mira, sobre ese tema a mí me encanta hablar. ¿Por qué? Porque es súper interesante. La gente dice, no, que le cobre a Valeria porque es la primera fiadora, a mí no me cobre. Y yo, bueno, está bien. Lo vamos a cobrarles a todos porque aquí no hay excepción de nada. Siempre y cuando el pagaré no lo diga, ¿verdad? Porque hay pagarés que sí tienen establecido cuánto porcentaje de la deuda va a pagar cada deudor. Entonces hay que tener cuidado nada más para que revisen bien. Espero que los que nos están escuchando ninguno haya firmado una fianza todavía, Ojalá. pero si la firmaron, vayan y revisen lo que firmaron. Porque cuando uno firma a veces no revisa esos temas. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente seguimos con Kemly. Kemly, usted hoy va a ser Ah, morosa. Sí, ya me di cuenta. Ya yo Ya estoy está No le preocupada. presten a Kem. No, Ya no. está manchada. Kemly es la deudora. Ujú. Usted y yo somos fiadoras. Ujú. Si eventualmente Kemly vienen y la ejecutan en sede judicial, y ya a mí van y me notifican y me están cobrando, y yo soy la única que en este momento estoy viéndome afectada por el embargo salarial, yo estoy completamente en la facultad como fiadora de buscar al acreedor y decirle, quiero pagarle, pero que usted me ceda los derechos litigiosos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que me hacen la cesión de los derechos litigiosos, ahora sí, yo le informo al juez, lo siento mucho, un momento, yo ya le pagué al acreedor anterior, ahora la nueva acreedora voy a ser yo. Págueme. Como quien dice, voy a ir a quitarles todo lo que tengan y más. Entonces, de una vez yo le informo al juez, ya voy a ser la nueva acreedora. Eso sí, tienen que tener mucho cuidado cuando se haga la cesión, revisar que efectivamente se haga el documento. Les recomiendo en la medida de lo posible o siempre que se asesoren por un abogado para que les revise esa cesión de derechos litigiosos. No solo porque el acreedor vino y me dijo, aquí está, mi abogado la hizo. No, recuerde, el abogado de ese anterior acreedor es el abogado de ese anterior acreedor, no es mi abogado. Yo le recomiendo que tenga su abogado de confianza y si no lo tiene, aquí estamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le revisen esa cesión de derechos litigiosos. Y también asegúrese de que le entreguen el título original endosado. Porque si no hay título original, no hay nada que cobrar, ¿verdad? Eso es importante.
Ahora, cuando ya tenemos esa sesión firmada, ahí sí le informamos al juez. Ahora sí, yo le voy a cobrar a Valeria y le voy a cobrar a Kemble. Y voy a ir cobrándoles, embargándoles y todo. Lo mismo sucede si tiempo después Valeria dice, no, ya yo económicamente estoy muy bien. Si bien es cierto, fui fiadora con Adriana, Adriana pagó la deuda. Adriana, yo quiero pagarle a usted la deuda, siendo yo la nueva acreedora, y volvemos a la misma línea. Vos podés, como tal, Venirme a cobrar. venirle a cobrar a Kemble mediante otra nueva sesión. Y así sucesivamente. En realidad, no es como pasa que en algunas ocasiones dices que el fiador ya pagó, entonces yo no debo. Bueno, lastimosamente hay muchos fiadores y si algunos acá nos están escuchando o viendo, sabrán que tal vez les ha pasado por una mala asesoría. Van y buscan cómo pagar la deuda y resulta que nunca el abogado les dijo, mira, pedí que te firmen la cesión de derechos litigiosos. O sea, al final de cuentas, todos los ingresos de uno son muy valiosos como para simplemente dejarlos ir. Y yo soy de la teoría que realmente pues las personas también tienen que responder por sus actos, ¿verdad? Entonces, básicamente esa sería la respuesta a la consulta y es con lo que tienen que tener mucho cuidado cuando van a pagar deudas ajenas. Bueno, yo no sé ustedes, pero no sé si notaron que Kemble y yo en este episodio estuvimos calladas, o sea, casi no preguntamos porque el tema estaba súper interesante. Creo que Daniel, de Gente Podcast, aprendió. Sí, Bueno, confirma, sí, porque el tema es súper importante y también, o sea, es algo lastimosamente muy común, diario. Entonces, tal vez, Adri, para ya ir concluyendo, así, sus últimos tips, tanto para deudor como acreedor, o resumido, para que ya vayamos terminando. También viéndolo, que si usted está en su casa, está pensando en ofertas, pensando en compras, pensando en créditos, ¿qué forma de ser responsable para adquirir esos créditos? Veámoslo así. Vamos a ver, para el deudor el consejo es muy claro. Yo siempre recomiendo en la medida de lo posible que hagan un análisis de su liquidez. Y cuando digo un análisis, al menos yo soy una, que yo llevo todo ordenadamente. En un Excel. Kemble me conoce. Yo llevo todo en un Excel. Sé cuánto gano, sé cuánto gasto y sé cuánto me queda líquido. Eso es lo que se recomienda. ¿Cuánto podemos comprar papitas? Sé cuánto podemos invertir en algunos lugares comprando cosas que queremos. Sí, Muy bien. Yo iba a decir algo que no tenía que decir, pero todo bien. Entonces, son las cosas en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Siempre manejar, o sea, hacer un Excel es muy sencillo. Inclusive, no tengo Excel en una hojita de papel, sé cuánto gano, hago todo un estudio, esto es lo que me queda disponible, esto es lo que puedo gastar para esto. O sea, hacer una distribución de mis ingresos. Y con eso me va a permitir, pues, tener una claridad, por así decirlo, de qué es lo que tengo para gastar. Ahora, si usted hizo esa distribución y usted quedó en cero, usted no puede gastar y no puede cobrar. Eso es lo primordial. Porque si usted dice, no, mira, es que la tarjeta de crédito todavía me da, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y como acreedor, el mayor consejo es analice bien los deudores que va a tener. Resumido. Listo. Listo, en 2 toques Adri nos resumió y creo que durante todo el episodio nos explicó muy bien todos estos temas. Creo que ha sido más que un podcast, una clase para sus compras. Totalmente. No, y Adri, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerla pronto. Sí, me parece muy bien. Que ampliemos. Los que tengan dudas, de verdad, nos las pueden comentar o algún otro tema relacionado que nos lo digan. Y no, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, que sea de mucho aprendizaje e incluso espero que sus estudiantes también nos estén viendo. Que van preguntas. Ajá. Espero Se que, los dice espero quien que está sí. codo a codo. Van preguntas de ahí. Y no, recuerden que en Acelecom legalmente sí podemos.